Hola jóvenes, bienvenidos a este nuevo video de su materia de física para cuarto semestre. Vamos a revisar algunos temas, bueno, vamos a dar seguimiento a los temas de este tercer y último parcial, casi concluyendo ya el semestre. Sí, les recuerdo que ponerse al corriente es bien importante porque se va a terminar esto, después ya no vamos a tener tiempo de recuperación, ya no va a haber estrategias de recuperación de ninguna índole, vamos directamente a pasar a las recuperaciones. Los que tengan dos, y por favor de revisar nuevamente los materiales que tenemos de esos dos que tengan compromiso por concluir en tiempos de recuperación. Los que tengan ya tres o ya tengan el extra directo, bueno, por favor sí, revisarlo. Es el mismo material, no hay más, no vamos a sacar material de ningún otro lado. Los exámenes que son para recuperación y para extraordinario los tomo directamente de los formularios, solamente cambio los datos, pero es la misma información. Entonces, revisar los materiales, cualquier duda, pregúntenme, por favor. Vamos a pasar directamente ya a lo que tiene que ver con nuestro material del día de hoy. Vamos a seguir hablando de flujo y densidad de flujo. Sí, recuerden que el flujo magnético, bueno, ya hemos platicado de él anteriormente. Voy a anotar aquí mis fórmulas. Bueno, de hecho aquí ya está la formulita, no voy a despejar la fórmula que me falta aquí, que es el cálculo del flujo magnético es igual entonces a la densidad por el área, obviamente por el seno del ángulo, ¿no? También aquí tendría que ser por el seno del ángulo, cuando así fuese, ¿no? En este caso, como son 90 grados, el seno de 90 es igual a 1, entonces podríamos omitirlo. Bien, pero ¿qué es lo que pasa cuando en lugar de tener una superficie rectangular o cuadrada como la que habíamos visto, tengo una superficie circular? Bueno, pues pasa exactamente lo mismo, solo que para calcular el área, recuerden que, bueno, en los ejercicios anteriores el área era multiplicar lado por lado. Sí, ahora para obtener el área de una circunferencia, recuerden, es la misma la que ustedes aprendieron desde la primaria, que es pi por el radio al cuadrado. Entonces, básicamente es lo mismo que tienen que hacer, ¿no? Vamos a resolver un ejercicio para que quede claro. Dice calcular el flujo magnético en Weber, es decir, me pide calcular el flujo magnético, el cual desconozco, que dice a través de una placa circular de 10 centímetros de diámetro. Entonces tengo yo el diámetro, que es igual a 10 centímetros. Sí, y dice, cuando experimenta una densidad de flujo magnético de 3 teslas, es decir, tengo la densidad de flujo que es igual a 3 teslas, que es perpendicular a la placa, es decir, el ángulo, bueno, se presenta exactamente tal como lo dibujé aquí, se encuentra a 90 grados, ¿no? Bueno, vamos aquí a 90 grados. Listo, entonces voy a dibujar aquí mi espira circular, que está más o menos así, y se encuentra, si tuviera un eje en el centro, se encuentra perpendicular, es decir, que forma aquí un ángulo de 90 grados con respecto a la llegada del flujo magnético. Muy bien, entonces al estar a 90 grados, voy a poner aquí 90 grados, el seno de 90 es igual a 1, podría usar la fórmula donde dice que nada más es el flujo magnético igual a el área, perdón, el flujo por el área, ¿no? La densidad de flujo por el área, dejando a un lado el seno del ángulo que de 90 es igual a 1. Muy bien, ahora solamente sustituyendo, me quedaría entonces aquí que el flujo magnético es igual a 3 teslas, porque dijimos que este es el valor de B, 3 teslas multiplicado por el área. Y el área, lo voy a poner aquí entre paréntesis para que se entienda, solamente le pongo aquí el diámetro, pues obviamente el radio es igual a 5 centímetros, pero esto expresado en metros es igual a 0.05 metros. Es decir, me quedaría entonces 0.05 metros elevado al cuadrado, ¿sí? Todo esto elevado al cuadrado por pi, 3.1416. Y esto sería el área. Sí, ahora en lugar de multiplicar, como lo hacíamos en los ejercicios anteriores, punto 15 por punto 20, ahora tengo que obtener el área de esta manera. Ahora, esto me da entonces que el flujo magnético es igual a 0.023 Webers. Otra forma de expresarlo sería flujo magnético es igual a 23 miliwebers, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hice? Solamente recorrí el punto decimal para acá 3 veces y lo represento como miliwebers. Esto ya lo hemos hecho anteriormente, no creo que tenga ningún problema. Si cualquier cosa de todos me consultan, por favor. Vamos a pasar a la siguiente lámina, donde dice cambio de flujo magnético. Determina el cambio del flujo magnético en una espira de alambre de 20 centímetros de diámetro, cuando primeramente se encuentra perpendicular a un campo magnético de 0.4 teslas y luego gira hasta formar un ángulo de 40 grados con este campo. Bien, ¿qué es lo que pasa? Bueno, cuando hablamos de un cambio de flujo magnético, pues es un incremento, bueno, puede aumentar, puede disminuir, pero es un cambio. Es decir, hay una diferencia entre una primera condición, que es esta que está aquí, y una segunda condición, que es la que está representada de este lado de acá.
Bien, cuando hablamos entonces del cambio es saber la diferencia, cuánto aumentó, cuánto disminuyó, cuál fue la variación, ¿sí? De acuerdo a la condición. Hay varias formas de variar este flujo magnético. Bueno, puede ser si yo cambio la densidad o si cambio el área, pero ahorita que lo que está cambiando es el ángulo de inclinación, porque primeramente se encuentra perpendicular, es decir, a 90 grados, y después cambia a 40 grados. ¿Sí? Entonces vamos a ver esta variación, este incremento, bueno, puede aumentar, disminuir, ahorita no nos importa, dice que es un cambio. Es igual a la primera condición está a 90 grados, puedo yo decir que es B por el área. Esto menos B por el área en la condición 2, voy a poner aquí condición 1, aquí es la condición 2, y esto multiplicado por el seno del ángulo, por el seno del ángulo. Bueno, aquí también sería, pero el seno de 90 es 1, entonces ya no lo anoté. Entonces este incremento sería entonces igual a, tenemos aquí entonces B, en la primera situación sería, aquí tengo los datos, voy a entrar aquí mis datos. Sí, es bien importante siempre cuando hagan sus ejercicios, ir anotando primero cuáles son los datos que tengo. Los datos que tengo son que el diámetro es igual a 20 centímetros, de aquí voy a obtener el área. Dice aquí que la densidad es igual a 0.4 teslas. Y bueno, primeramente es 90 grados, después el ángulo es después de 40 grados, ¿sí? En la segunda condición. Entonces aquí en la primera condición, que el ángulo es de 90, no nos importa porque el seno de 90 es 1. Tengo entonces que 0.4 multiplicada por el área, y el área es voy a considerar nada más el radio y convertido en metros me quedaría 0.1, esto elevado al cuadrado, aquí es metros, ya convertido en metros el radio, multiplicado por pi, y esto menos la segunda condición, que sería 0.4 multiplicada por el área, la obtengo de la misma manera, 0.1 al cuadrado por pi, y esto multiplicado por el seno de 40 grados. Muy bien, ahora ya que tengo todo esto, solamente voy a poner mi calculador y me tengo que el cambio en el flujo es igual. Bueno, esto por favor lo hacen todos en su calculadora para que no tengan dudas de dónde salieron los resultados. Me queda que es 0.5 por, bueno, 0.1 al cuadrado, por 0.1 al cuadrado pues es exactamente lo mismo, por 3.1416. Esto ya tengo multiplicado entonces B, que es la densidad de flujo por el área. Y esto le pongo menos y tengo que hacer lo mismo, ¿no? 0.4 por 0.1 al cuadrado, bueno, que es lo mismo, por 3.1416 por el seno de 40. Y esto me da un resultado que es de 7.6 por 10 a la menos 3 Webers. Y esta es la diferencia entre una condición y otra condición. ¿Sale? Bueno, este es lo que tiene que ver en cuanto al cambio de flujo magnético. Sí, esto también lo puedo expresar de otra manera. Bueno, sí, depende cómo lo tengan ustedes en su cuestionario. Puede quedar como 0.0076, ¿no? 1, 2, 3 Webers. Y listo. Bien, siguiente situación. Bueno, también cuando hablamos de calcular el ángulo, bien, podría darse la situación, ¿no? En la que yo le estoy dando, por ejemplo, las condiciones, por ejemplo, aquí si yo les dijera, ¿no? Vamos a anotar de una vez un ejercicio para que quede más claro, ¿no? Dice, calcula el ángulo que forma una espira rectangular, ¿sí? De 15, perdón, de 20 centímetros por 20 centímetros, con un campo de 0.5 teslas, si la magnitud del flujo es de 0.015 Webers. Voy a anotar aquí entonces mis datos. Los datos que me da este ejercicio son los siguientes. El área es igual a 20 centímetros por 20 centímetros. Sí, hablamos de esta placa que está aquí en color café, que mide aquí 20 por 20. Es el área. Bueno, son las dimensiones de los lados, pero con eso puedo obtener el área. También tengo yo el flujo magnético. Dice que un flujo de, voy a poner aquí, flujo magnético igual a 0.015 Webers. Y también tengo una densidad, ¿sí? De 0.5 teslas. Muy bien, estos son los datos que tengo. Pero teniendo esta información, yo quiero saber qué tan inclinado está
nuestra placa con respecto al el flujo magnético. Y para eso, bueno, yo tengo mi fórmula, la misma de siempre, no hay otra, donde voy a utilizar, que dice aquí, si el flujo magnético es igual a la densidad por el área por el seno del ángulo. Muy bien, ya que tengo esto, bueno, pues tengo que despejar de aquí el seno del ángulo, por el seno del ángulo es igual entonces al flujo sobre la densidad por el área. Y ya que tengo esto, bueno, podríamos obtener también aquí, bueno, como se les haga más fácil, no pueden obtener esto de aquí, después obtener nada más la inversa de seno. Y bueno, yo creo que sería lo más sencillo. Vamos a sustituir entonces. Dice que el seno del ángulo es igual. ¿Cuál es mi flujo? Dijimos que es de 0.015 Webers. Y esto dividido entre la densidad de 0.5 teslas multiplicado por el área que vamos a poner aquí, que sería 0.2 por 0.2, es decir, 20 centímetros por 20 centímetros, pero esto debe estar convertido en metros para que pues esto podamos operarlo tal como está. El seno del ángulo es igual, bueno, esto por favor todos en su calculadora, yo lo voy a hacer aquí en tiempo real, 0.15, no es cierto, es 0.015 entre 0.5, eso lo pongo entre paréntesis para que solamente la parte de abajo de mi división, esto por 0.2 por 0.2, cierro paréntesis, me da igual a 0.75. Dice que el seno del ángulo es igual a 0.75. Muy bien, pero aquí dice que es el seno del ángulo. Yo quiero saber el ángulo, entonces el ángulo sería igual a seno a la menos 1, es decir, la inversa de seno de 0.75. Esto por favor igual en su calculadora y me queda que la inversa del seno 0.75 sería 0.75. 48.59. Bueno, aquí tengo 48, no podría redondear, 48.6 grados. Y entonces quiere decir que bajo estas condiciones nuestra placa tiene una inclinación de 48.6 grados. Bueno, espero que no tengan dudas aquí. Y bueno, vamos a pasar al siguiente tema, un tema bien cortito pero bien importante. Recuerdan que ya habíamos hablado aquí del experimento de Ørsted. Dice que al pasar corriente por el conductor, según este gráfico que tengo aquí, la aguja de la brújula se desvía de forma perpendicular al alambre. Bueno, la primera condición que tengo aquí dice que está apagado, que no hay corriente y la flecha apunta hacia el norte. Sin embargo, después cuando yo aquí le pongo en off, bueno, perdón, en on, quiere decir que hago pasar una corriente por aquí, vemos como la flecha de nuestra brújula se desvía. Eso ya lo habíamos platicado. Más adelante Ørsted demostró que siempre que una corriente eléctrica fluye por un alambre, aparece alrededor de él un campo magnético. Además logró dibujar este campo empleando una brújula. Bueno, algo similar a lo que ya hicimos nosotros con el imán, pero aquí se hizo con un cable. Este cable, bueno, se puso de esta manera como lo tengo aquí. Hay una corriente que circula, bueno, en este sentido. Y podemos poner aquí un cartón, una hoja de papel, y vamos a ver cómo nuestra aguja va a ir marcando, dibujando una flecha, perdón, dibujando aquí un sentido, es decir, que el campo magnético tiene un sentido. Y después veremos cómo se calcula este sentido. Es muy fácil, hay que usar nuestras manitas, nuestra mano derecha, y podemos calcular hacia dónde va este flujo o hacia dónde va este campo magnético. Sí, nosotros ayer con el experimento que se hizo, bueno, en esta semana con nuestro motor, vimos que si girábamos nuestro imán, empezaba a girar el motor en sentido contrario. O igual, cuando cambiamos la polaridad, es decir, hacíamos pasar la corriente en el otro sentido, al invertir la pila, pues también veíamos que nuestro motor empieza a girar en el otro sentido. Bueno, pues aquí entonces mediante una brújula, Ørsted dibujó el campo magnético generado por una corriente eléctrica al pasar por un alambre. Es decir, que alrededor de este alambre por el cual pasa una corriente se genera un campo magnético. Hay una serie de fórmulas para calcular, ahorita vamos a simplificar lo más que se pueda, pero bueno, el campo magnético en un conductor, tenemos aquí una formulita, voy aquí a volverla a anotar porque sí es importante, donde dice que B, es decir, este campo magnético que hay alrededor de este cable, ¿sí? Es igual a la permeabilidad magnética, que esto lo representamos con M sub O, multiplicada por la intensidad. Recuerden que la intensidad es la cantidad de electrones que fluyen por el conductor, ¿sí? Entre 2 por pi por el radio. ¿Por qué el radio? Bueno, voy a regresarme a la lámina anterior y vamos a ver por qué el radio.
Y esto sucede muy frecuente cuando hablamos de electricidad. En lugar de tener una D de distancia, tiene una R de radio. Bueno, y aquí puedo ver, si yo quiero saber aquí en este punto que estoy dibujando en color rojo, ¿cuál es aquí el campo magnético en esta parte? Bueno, pues tengo que saber la distancia que hay entre el conductor y este punto rojo. Bueno, y esta distancia, están de acuerdo que es el radio de esta circunferencia que fue dibujando este campo magnético. Bueno, pues por eso entonces le vamos a llamar R, no D de distancia. O si pueden encontrar a veces una D en un libro de texto, no se preocupen, se refiere precisamente a lo mismo, que es una distancia. Muy bien, que va desde el centro del conductor hacia un punto cualquiera. Puede ser dentro del conductor o fuera del conductor. Bien, como tal, este MO tiene un valor. Voy a anotarlo aquí. El valor de MO, que es la permeabilidad magnética en el aire, es igual a MO es igual a 4pi por 10 a la menos 7. Esas unidades son teslas por metro sobre el área. Bueno, pero esto, no voy a olvidar un poquito de esto. ¿Y por qué? Porque lo voy a simplificar lo más que se pueda. Voy a sustituir esta fórmula aquí, en esta fórmula, perdón, donde tengo B es igual a, voy a cambiar por esto que decía yo acá, 4pi por 10 a la menos 7. Voy a poner aquí 4pi por 10 a la menos 7. Por la intensidad, voy a poner por la intensidad entre 2pi por el radio. Bien, ahora, ¿cómo puedo hacer más simple esto? Bueno, primero puedo dividir aquí 4 entre 2. 4 entre 2, pues es 2. Y pi entre pi, pues me queda pi. Entonces, perdón, pi entre pi es 1, también puedo cancelarlo también, ¿no? Entonces aquí voy a cancelar estos dos y solamente me quedaría 4 entre 2 es igual a 2. 2, este pi con este ya se canceló, me queda 2 por 10 a la menos 7 por la intensidad entre el radio. Bueno, y entonces esta fórmula que sirve para calcular B, es decir, el campo magnético alrededor de un conductor, eh, lo puedo simplificar por esta que está un poquito más fácil de aprender o de anotar ahí si quieren entre sus fórmulas, porque sí va a ser bien importante esta formulita. Esta fórmula puedo cambiarla por esta, considerando que es en el aire. Sí, porque si no es en el aire, bueno, tendríamos que cambiar, modificar completamente esta constante que es MO, la permitividad magnética. Muy bien, bueno, como esto lo más fácil de entender sería en un ejercicio sería el campo magnético de un conductor. Dice, campo magnético producido por una corriente eléctrica en un conductor recto. Sí, aguas, es cuando hablamos de un conductor recto, porque podemos hablar de una espira y las cosas cambian un poquito, pero en un conductor recto, la magnitud del campo magnético B, producido por una corriente T en un punto situado a una distancia R de un conductor recto, está determinada por la relación B es igual a 2 por 10 a la menos 7 por la intensidad entre el radio. Pero ya vimos de dónde salió esta fórmula, ¿no? Donde I expresa en amperes, recuerden que la intensidad siempre va en amperes, R en metros y B en teslas. La constante 2 por 10 a la menos 7 teslas, aquí está, bueno, por metros sobre el área. Es una cantidad para ajustar las unidades de medidas de B. Muy bien, a ver, ejercicio bien simple, es lo último que vamos a revisar. Dice, determina la magnitud del campo magnético a una distancia de 20 centímetros de un alambre por una corriente de 5 amperes. ¿De qué estamos hablando? Bueno, voy a dibujar aquí un alambre, aquí está, y aquí, bueno, por representado de alguna manera, aquí voy a poner aquí un soporte, ¿sí? Para que se entienda que aquí está atravesando por aquí un alambre recto. Y aquí, perdón, a 20 centímetros, voy a medirle de aquí a acá, hay 20 centímetros. En este punto rojo hay 20 centímetros de distancia entre el centro del alambre y este punto. Y yo quiero determinar la magnitud del campo magnético a esta distancia, a 20 centímetros, cuando por este alambre, ¿sí?, circula una corriente de 5 amperes. 5 amperes. Bueno, no vamos ahorita a hablar de a dónde circulan, si de izquierda a derecha, qué sé yo. Solamente quiero saber de cuánto es esta magnitud. Es decir, aquí pasan electrones y ya platicamos que cuando pasan electrones por un cable, alrededor de él se genera un campo magnético. Pues, ¿de qué magnitud es? Bueno, pues yo sé que B es igual a 2 por 10 a la menos 7. Voy a omitir ahorita las unidades. Esto multiplicado por la intensidad. Y esto dividido a su vez entre
entre el radio, es decir, la distancia que es de la que estamos hablando. Y radio porque pues, esto es un radio porque vas alrededor de este cable, es decir, en cualquier punto a 20 centímetros, es decir, en cualquier punto vamos a experimentar este mismo campo magnético. Bien, pues ahora solamente, bueno, ya aquí tengo, dijimos que mis datos son R igual a 20 centímetros, ¿sí? También tengo que el amperaje es igual, no es cierto, bueno, ¿por qué amperaje? Vamos a poner la intensidad para evitar cualquier situación que no se entienda. Listo, la intensidad es igual a, dice aquí 5 amperes, ¿sí? Claro, es que me confundí aquí un poquito. Pero bueno, a ver, entonces solamente aquí ya tengo mi fórmula y me queda mi sustitución. Bueno, sustituyendo entonces el flujo magnético, perdón, el campo magnético alrededor de este conductor es igual a 2 por 10 a la menos 7 multiplicada por la intensidad, que es de 5 amperes, ya está en las unidades que debe de ser, y esto a su vez entre el radio. Sí, y el radio es de 20 centímetros, pero obvio no voy a poner 20 centímetros, tiene que estar en metros, como lo decía al principio, y 20 centímetros en metros es igual a punto 20. Si aquí pongo aquí T por M entre A, pues voy a ver cómo se van a cancelar las unidades. Entonces, pues una vez vamos a cancelar aquí, ¿no? Para que sea más fácil de comprender. Bueno, entonces aquí nada más hago las operaciones en mi calculadora. 2 por 10 a la menos 7, o también podría ser 0.000002 por 5, y lo que me dé entre punto 20, ¿no? Depende del tipo de calculadora que tenga. Yo tengo una científica, voy a poner 2 por 10 elevado a la menos 7, esto multiplicado por 5, y esto entre punto 2. Esto es igual a 5 por 10, 5 por 10 a la menos 6 teslas. Y entonces quiere decir que a 20 centímetros de distancia del cable encontramos un campo magnético que es de 5 por 10 a la menos 6 teslas. Si ustedes hacen este mismo ejercicio y lo pongo aquí a 1 centímetro, bueno, pues van a ver que va a ser mucho mayor el campo magnético. Sí, por eso les comenté a algunos de ustedes que me estaban preguntando ahí sobre su experimento. Bueno, lo que te hace falta es acercar más el imán a tu motor, porque si está muy lejos, pues obviamente es menor el campo magnético y es menor la influencia del imán, y entonces por eso no se va a mover tu motor. Tiene que estar pegadito, muy cerquita, para que funcione. Ya quien me hizo caso lo hizo y ya vieron cómo ya funcionó muy bien. Sí, y bueno, parece que eso es todo por el día de hoy. Si es cierto, es todo. Cualquier cosa, pues ya saben, contáctenme por favor. Nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho. Hasta luego, chicos. Bye.